Bienvenido para todos. Hay alguien que nos visita por primera vez, segunda, tercera vez. Puede levantar su mano, queremos conocerlo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí conozco a dos. Allá hay otro, Dios te bendiga. ¿Y cómo lo recibimos? Un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, y yo también, hace rato que no andaba por estos rumbos, andaba por otros lados, por otras iglesias, de Rey de Salvación, sirviendo, así como para todos lados, contento igual, pero bueno, hoy es como que volví a casa, así que estoy contento, hermanos que no veía, bueno, contento por esto. Y tenemos como el lema de este año, que se llama establecer el reino de Dios, el año de establecer el reino de Dios. No que el reino de Dios tenga que ser establecido porque el reino de Dios es poderoso, sino que lo tenemos que establecer en nuestras vidas. Nosotros somos los encargados de poder establecer el reino de Dios, pero en nuestras vidas, en nuestro barrio, en todo lugar donde nos movemos. Somos nosotros estos encargados de poder aumentar la fe, de poder crecer en Dios, ¿no? Y para poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas, para que después pueda ser contagiado lo que nos rodea, es necesario tener fe, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es necesario que todo aquel que se acerque a Jesús crea que le hay, porque si no sería algo en vano. Nos acercamos sin fe, sin creer. Así que para que nosotros podamos establecer el reino en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea, necesitamos, aunque sea un granito de fe, ¿no? Y que esta fe nosotros podamos hacerla crecer en todo tiempo. Así que yo quiero hablar un poquito de lo que es la fe de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Dos cosas importantes, que yo no la entendía, ¿viste? Siempre decía, puesto los ojos en Jesús, que esto, que el otro, pero no entendía bien. Bueno, después lo entendí. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador. ¿Quién es Jesús? El que inventó la fe. Él la inventó y Él la puso a prueba. O sea que la fe anda de 10. Y tenemos a Abraham, que era el padre de la fe, pero el inventor de la fe y el que la puso a prueba, el que la probó y todo fue Jesucristo. Así que nosotros y nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, no en lo que nos rodea, en los hermanos, en el pastor, ni nada. Puesto los ojos en Cristo. Él es el que nos puede guiar hacia buen puerto, hacia un lugar seguro, ¿no? Y puse a la prédica un título que dice Camino sobre lo imposible. Y la palabra está en Mateo 14, 22, que es Jesús anda sobre el mar. Y bueno, en este título yo personalmente camino sobre lo imposible, pues yo me puse como para mí, presente para mí. Camino yo sobre lo imposible, yo soy el encargado de caminar sobre lo imposible. Y en esta porción de la Biblia vamos a encontrar a Pedro, ¿no?, caminando sobre lo imposible. ¿Es imposible caminar sobre el mar, sobre el agua? ¿Sí o no? ¿No? No, porque Pedro caminó, no es imposible. Entonces nosotros caminamos sobrenaturalmente. Para los ojos de las personas, para las personas comunes, sí es imposible caminar sobre el mar. Esto es también en sentido figurado, en lo espiritual. Así que vamos a ir leyendo la palabra. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro,
de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. No, palabra tremenda, tremenda de poder. No, me imagino yo cómo a mí me gustaría, en lo natural estamos hablando, ¿no? Poder caminar sobre las aguas. Qué lindo sería, ¿no? Poder caminar sobre las aguas. Pero esto lo que tiene es un trasfondo en lo espiritual. No es que nosotros vamos a caminar, todavía no he visto a nadie caminar sobre las aguas, a nadie. Está en la Biblia, creemos, porque Jesús lo hizo y después lo hizo Pedro. Nunca vimos caminar sobre las aguas, pero en el trasfondo espiritual, esto está queriendo decir que nosotros caminamos sobre lo natural, sobre los problemas, que muchas veces para las personas comunes los problemas los agobian, los problemas los sobrepasan, no saben cómo salir de grandes problemas, no es nuestra situación. Aquellos que andamos en la fe, aquellos que conocemos a Jesucristo, ¿no? Pero mirá cómo viene toda esta historia. Un poquito más atrás, él con sus discípulos vienen de hacer tremendo milagro. Si no, Jesucristo y los discípulos son parte de este milagro. Vienen de darle de comer a 5.000 personas, ¿no? Habían matado a Juan el Bautista, le habían cortado la cabeza. Viene la noticia a Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? Se aparta con sus discípulos en una barca. Cuando se apartan en una barca, las personas de alrededor de las aldeas, de las ciudades, se enteran que Jesucristo estaba en ese lugar, en un lugar desierto, y se juntó un montón de personas. Cuando Jesucristo sale de la barca, ve la gran multitud de personas y dice la palabra que tuvo compasión, tuvo misericordia, los vio y el amor de Jesucristo los vio enfermos, los vio a muchos dolidos del corazón, con muchos que necesitaban sanidad interior, tristes, angustiados, con enfermedades en el cuerpo. Y dice la palabra que ellos lo vieron y que Jesús lo vio y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Empezó a sanar a muchos de los que estaban ahí. Y imagino que estos discípulos, que en este momento se asustaron como viendo un fantasma a Jesucristo caminar, en ese momento, como pasa en las iglesias, que el pastor ora y, por ejemplo, los discípulos trabajan porque lo están teniendo, apoyando y todo esto. Y los discípulos fueron parte de este milagro, de la sanidad de las personas. Y la palabra dice que eran como 5.000 personas, que era la que se habían juntado sin contar los niños y las mujeres. Así que yo imagino todo un día de milagros, de sanidades, de personas libres de los demonios y cuántas cosas que podemos verlo día a día en campañas y todo esto. Entonces entiendo que por ahí todo un día de sanidad, de milagros, de predicar la palabra, no llega la noche y los discípulos diciéndole a Jesucristo, despedí a la multitud porque no tenemos nada para comer y que vayan y puedan comprar, porque no tenemos con qué darle de comer. Me imagino a 10.000 personas, 5.000 hombres sin contar los niños y las mujeres, pueden ser 7.000, 8.000, 10.000 personas, una multitud enorme, y Jesucristo, no tienen necesidad de irse, sino que den ustedes de comer. Y imagino a los discípulos, mirando, no tenemos nada, no tenemos más que dos peces y 5 panes, o 5 panes y 2 peces. Y bueno, tráemelo, dice Jesucristo, orando, empezaron a repartir y a servir a toda la multitud, no solamente que las personas fueran sanas, sino que Jesucristo, cuando hace este milagro, te completa el milagro, lo hace recostar, porque dice, manden a las personas que se recuesten, en el césped, en el pastito, y con esto yo me venía a mi mente de decir, ¿cuántas veces, de los que estamos acá? Yo muchas veces me he recostado. Qué lindo que es descansar, recostarse sobre el pastito, sobre el césped, pero qué lindo que Jesucristo te pueda hacer descansar, nos pueda hacer descansar de una vida que traemos agobiada, cansados, muchas veces enfermos, muchas veces tristes, derrotados, porque no sabemos cómo salir, de nuestras derrotas si no tenemos a Jesucristo, si no conocemos a Jesucristo. Es medio como imposible salir de todas estas cosas que nos pasan. Pero cuando viene Jesucristo,
¿no? Que nos sana, que trae la sanidad no solamente del cuerpo, sino que la sanidad interior nuestra, que muchas veces esta enfermedad espiritual del corazón es la que no nos deja caminar, es la que no nos deja ser felices. Podemos tenerlo todo en la vida, podemos tener plata, podemos tener una economía segura, pero si nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente no está sana de verdad, todo eso no nos sirve para nada, no va a cubrir el vacío, como decía Julio hoy a la mañana, estuve escuchando la prédica de Julio. Ese vacío no hay nada que lo pueda cubrir, sino Jesucristo. Y muchas veces todo lo que nos rodea nos sirve tal vez para perdernos más, para poder caer más en el pecado y caer en más derrotas, en más tristeza, en más angustia. Pero cuando Cristo viene y sana el alma, nuestra alma, entonces después todo nuestro cuerpo se va sanando exteriormente, nuestra cara va cambiando. Antes teníamos el seno, ¿cómo se dice? ¿Seno se dice? El seno fruncido, enojado por la vida, o porque muchas veces hemos recibido tanto mal que cuando viene alguien a hacernos bien, nosotros desconfiamos también. Pasa mucho también esto en la vida de las personas y nos retraemos, no dejamos, ¿no? Pero cuando viene Jesucristo y toca nuestras vidas y nos sana, nuestra cara se va transformando y ya no está esa cara de enojada, ya tenemos una sonrisa en nuestra cara, tenemos ganas de levantarnos a la mañana, de vivir, de trabajar. Mira hasta el punto que digo, ganas de trabajar. Así que qué bueno que es que Jesucristo venga y nos sane. Ahora vos me decís, ¿cuántas veces, si estás enfermo, muchos que están pasando enfermedades, decís, muchas veces oraron por mí y jamás me sané? Puede tener que ver la fe, o puede tener que ver si Dios no hizo el milagro en el momento, no quiere decir que no lo vaya a hacer. Pasa muchas veces que venimos a buscar un milagro, no lo recibimos, pero no venimos a entregarnos a Dios, porque esa sanidad puede venir con el tiempo. Cuando Dios empieza a sanar nuestra alma, empieza a sanar nuestro corazón, ahí se va sanando nuestro cuerpo también de enfermedades y de cualquier cosa que el enemigo pudo haber traído hacia nuestras vidas a causa del pecado, porque la enfermedad y todas esas cosas muchas veces vienen a causa del pecado, otras veces pueden ser pruebas de Dios, pero mayormente las enfermedades y todas estas cosas, las derrotas, las ganas de morir y las ganas de no vivir, como decía Julio, escuchaba hoy a la mañana, es el pecado que hay en nuestras vidas. Esto es lo que nos lleva a la muerte, a no tener ganas de estar con nuestra familia y nada. Entonces, cuando Jesucristo ve toda esta multitud, tuvo compasión. Ese amor que tenía Jesucristo por las personas. Y no solamente esto, que muchas veces nosotros, sin hablarle a Jesucristo, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce si hay derrota, si hay tristeza, angustia, dolor, hay depresión. Esto es lo peor que hay para una persona, el no tener esperanza, el no tener fe. Porque esto es lo que viene a hacer el enemigo, a robarnos la fe, a robarnos la esperanza y a robarnos la vida entera. Pero una persona, creo que para mí una persona que no tiene esperanza es una persona que está totalmente derrotada, cuando ya perdiste la esperanza. Y creo que Cristo viene a hacer esto a cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y viene a sanarnos, y no solamente eso, sino que hace la obra completa. Él viene a darnos descanso, a que nosotros podamos recostarnos en ese césped y esperar que Él nos trae la comida, juntamente con la sanidad. Estamos hablando de lo espiritual. Él viene a traer paz a nuestra alma. Él viene a traer la comida, la verdadera comida, que es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Esto es lo que enciende la fe, de lo que hablábamos. Al principio Dios nos da un poquito de fe, un poquito, como un grano de mostaza, y nosotros nos encargamos de poder hacerla crecer a esta fe y de poder trasladarnos de la vida de derrota a una vida, ¿no?, de victoria. No que no vamos a tener problemas, porque yo, si quiere, tengo algunos problemas para contarle, si quiere, y bastante graves. No me importa. Lo que a mí me importa es que tengo mi confianza en Dios y que tengo la fe necesaria para que cualquier situación que pueda acontecer a mi vida, a mi familia o quien sea, sé que Dios la va a cubrir. Y sé que lo que Dios preparó, lo que Dios unió y lo que Dios hizo desde que vinimos a Cristo, no va a haber nadie que lo va a poder romper. No va a poder el enemigo a poder romperlo. Y la otra vuelta yo hablaba, compartíamos palabras por WhatsApp, y una de las cosas que el diablo no sabe, ignora, ¿no?, es que él, haciéndonos mal a nosotros, él nos está contribuyendo a nuestra fe, a poder crecer.
Es duro esto por ahí, ¿viste? Porque muchas de las personas dicen, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá? Si yo vengo a Cristo y me pasan cosas. Bueno, hermano, sentite dichoso, porque cada problema que hoy vos tenés, este problema va a contribuir a que tu fe crezca, salir victorioso de cada batalla para afrontar otra y para afrontar otra y para derrotar al enemigo. Y él sin saberlo te está haciendo crecer, él sin saberlo te está haciendo poderoso en Cristo, porque tu fe va a ir creciendo. Y si vos no sabés orar y decís, ayúdame Dios mío, y con tu fe mañana o pasado vas a decir 2 palabras más, 3 palabras más, hasta que sepas reprender a los demonios y sepas reprender a los problemas y todas las cosas que vienen hacia tu vida, y vas a saber cómo afrontar cada problema, ¿no? Tenemos todo esto en la Biblia, por eso es importante la Biblia, esta comida que representa en lo espiritual, en ese momento un tremendo milagro de Dios, de que con 2 peces y 5 panes le dio de comer a 10.000 personas, tremendo. Yo me imagino cómo me encantaría poder haber estado en ese momento, de que darle los discípulos, solamente los discípulos sabían que tenían esto, nada más, esta porción de comida. No había persona, ellos sabían que tenían esto, que no alcanzaba ni siquiera para los 12, y Jesucristo, no alcanzaba. Cuando Jesucristo levanta los ojos y los bendice y le empieza a dar, no se termina nunca. Yo creo que vos te imagines esto. En las manos de Dios no se termina nunca la abundancia, la comida, la palabra, nunca se termina en tu vida. Hay abundancia de bien, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero imaginarme, y a veces no comprendo, ¿no? Esta situación, imaginármelo a Jesucristo levantando los ojos al cielo, bendiciendo el pan y dándoselo a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 10.000 personas, hermano. 10.000 personas, 12 discípulos sirviendo, y que nunca se agotaba, jamás se agotaba el pan, y aún así recogieron 12 canastas llenas de comida. Tremendo milagro, tremendo, tremendo. Y como te digo, me encantaría, ¿no?, aunque sea poder soñar en esta situación y poder ver y ver. Pero mirá lo que pasa, después de tremendo milagro, después de tremenda milagro que hizo Dios, poder que hizo Dios de sanar, de darle de comer a todas las personas, se encuentran los discípulos en la barca solo con Jesucristo. Solo se encuentran. No, Jesucristo se quedó orando, dándole gracias a Dios, orando, adorando a Dios, porque eso era lo que era Jesucristo. Jesucristo era así. Si bien que Él era Dios, glorificaba el nombre de Dios, daba gracias por los alimentos, bendecía los alimentos. Era un rey que vino en carne, con nuestros sentimientos y con necesitar de oración. Antes de ir a la muerte necesitó orar, fortalecerse para ir a padecer lo que tenía que padecer. Era una persona como nosotros, pero era Dios. Y necesitaba tener comunión con Dios, y necesitaba ser fortalecido, y en cada milagro darle gracias a Dios. Y por esto se apartó para estar en intimidad con el Padre. Y cuando se dio cuenta, la hora ya era tarde, los discípulos en una barca, en el medio del mar, los vientos, olas, y todo lo que vemos muchas veces en películas, ¿no? A mí me gusta ver la pesca, no me acuerdo qué es, pesca mortal, y por ahí vienen las olas, tapan, ¿no? Tremendo. Imagino los barquitos, porque no son barcos como eso, eran barcos, imagínate que Julio, yo escuchaba, ¿cuánto eran pescados, Julio? Que 153 pescados así. Imagínate que la barca no era un barquito, no era algo como lo que vemos ahora, azotada por el viento. Yo creo que era como un bote a remo, un bote grande a remo. Imagínate azotada por el... Y ellos también pensando, yo quiero entender que estos 12 discípulos estaban pensando en el tremendo milagro que Dios había hecho, de darle de comer a tantas personas, de las sanidades, y en un momento, entre tanto cosas, creo que desviaron su mente de todo este milagro y de todo lo que había acontecido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos empezaron a ver las olas en el medio del barco, y creo que antes de ver a Jesucristo ellos ya estaban con miedos, ya estaban con el tema de las olas y todo este tema que estaba pasando. Entonces cuando ven a Jesucristo andar sobre el mar, tuvieron miedo, dijeron, un fantasma. No, ¿cómo puede ser después de haber vivido tantas cosas de decir un fantasma? Entonces Jesucristo los ve de lejos, yo entiendo, qué sé yo, media cuadra, no tengan miedo, soy yo, dice Jesucristo. Entonces cuando Jesús habla, muchas veces nosotros entendemos, no lo vemos, nos cuesta ver porque estamos en medio de un problema,
Pero aun cuando Jesucristo está hablando, muchas veces reconocemos la voz de Él. Y bueno, dice Pedro, como siempre, Pedrito mi amigo, yo soy igual que Pedro. Siempre soy así, me gusta mandarme, voy, me mando y muchas veces me equivoco, pero si hay algo que no me que nadie va a poder decir nada de mí, es que no intenté algo. Siempre lo intenté todo. Me equivoqué un montón de veces. Fui, prediqué, abrí esto, abrí lo otro, pero lo intenté. Muchas veces capaz no era de Dios, pero fui, hice lo que me correspondía y muchas veces me equivoqué. Y me identifico mucho con Pedro porque, Señor, tremendo, si sos vos, mandá que yo vaya para donde estás vos. Y vení, le dice Jesús, vení. Y entonces Pedro obedece a la voz de Jesús y empieza a caminar sobre las aguas. Qué cosa tremenda, ¿no? ¿Qué estaría sintiendo Pedro en ese momento de poder caminar sobre las aguas e ir a Jesucristo, ¿no? Y todo el problema, ¿no?, que por ahí nos acontece cuando nosotros andamos en la fe, cuando nosotros nos decidimos caminar sobre lo natural, naturalmente. Aquellos que predicamos la fe y que hablamos de la fe en el kiosco, donde sea, hablamos de una fe, hablamos de una salvación que hoy no tenemos. Yo no tengo la salvación ahora, no la puedo agarrar, no la puedo experimentar, pero tengo la fe y tengo la palabra de Dios y tengo la fe y le creo a Dios que el día que yo tenga que partir de este mundo me voy a ir con Cristo. ¿O no? ¿O no tienen esta fe? Entonces, nuestra fe y nuestro propósito es que nosotros un día vamos a estar con Cristo. Podemos hoy pasar miles de cosas, como te digo, pero un día vamos a estar con Cristo y ahí ya no vas a padecer más, ¿no? Rechazo, muchas veces estas cosas que dañan. Ahí creo que no va a haber todas estas cosas que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo. Entonces Pedro empieza a ver los problemas que hay sacando los ojos de Cristo. Por eso que decía hoy cuando empezó, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que entiendo que él iba caminando, miraba a Jesucristo, sintió su voz, veía a Jesucristo como una figura, como un fantasma, pero así todo, escuchó su voz y se fue, y caminó en fe. Empezó a mirar los problemas y empezó a hundirse de a poquito, y lo primero que hizo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y así todo, Jesucristo es tan bueno, aún cuando dudamos en la fe, que viene y extiende nuestras manos. Cuando hacemos algo que es indebido, que nos corremos de la fe, viene y extiende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No hombre que no tiene fe, no, hombre de poca fe. Que la fe esa no le sirvió para caminar sobrenaturalmente en medio de este problema. Está diciendo Jesús, ¿tuviste fe? Sí, pero en un momento sacaste los ojos de mí y algo pasó que te hundiste, pusiste los ojos en los problemas. Entonces, tu fe, que al principio era fuerte cuando empezaste a caminar porque caminaste sobre las aguas, en este tiempo te hundiste por el medio del problema. Fue grande el problema. Pero lo bueno, ¿sabes qué es? Imagino que Pedro, cada paso que dio en el agua, el rostro de Jesucristo se le fue aclarando y fue conociendo más a Jesucristo. No, a lo primero parecía un fantasma, tuvo miedo, pero creo que habrá dado unos cuantos pasos y ese rostro que parecía un fantasma se empezó a notar y era el rostro de Jesucristo, ¿no? Y que Jesucristo, cuando estemos pasando algún problema como discípulos, no nos va a dejar. Él no va a dejar que nosotros nos hundamos. Si bien podemos estar hundiéndonos y que nosotros podamos, antes de estar allá abajo del fondo del mar, podamos decirle a Jesucristo que nos salve y que nos saque para que nosotros podamos salir junto con Jesucristo, que Él extienda la mano para poder sacarnos de este problema, ¿no? Y si viniste por primera vez, estás conociendo a Jesucristo, si venís enfermo, no sé, enfermo en el alma, si venís enfermo en el corazón, si no podés vivir, no podés con la vida, porque con Cristo podemos, Él nos diseñó, Él nos creó y Él sabe cómo tenemos que vivir. Y aquel que no conoce a Cristo difícilmente camina. Estuve mirando un video que lo compartí, no sé si alguno lo vio, es de un nenito que tiene parálisis en los pies y que empieza a caminar, hay un montón de sillas, empieza a caminar y lo están filmando y lo llama al papá. Papá, estoy caminando, papá, mirá. No sé si alguien lo vio ese video, yo lo compartí. Hermoso, algo hermoso.
pero te hace caer las lágrimas de un nenito chiquito, que no puede caminar, tiene parálisis en las piernas. Y no sé qué le habrá pasado, se ve que en un momento tuvo algo fuerte de fe y se largó a caminar y lo llamaba el papá. Papá, estoy caminando, papá, y caminaba. Y por ahí se cayó y se levantó y siguió caminando. Y esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no?, en la vida de aquel que no conoce a Cristo, que recién viene a conocer a Cristo. Un poco de fe tenés, porque si no, no estarías acá. Esa fe, con ese poquito, Dios puede hacer mucho. Y empezar a caminar, estamos paralizados cuando no conocemos a Cristo. Si bien caminamos naturalmente, pero no podemos caminar bien por aquello que Dios nos creó. No nos creó Dios para que nosotros estemos en derrota, ni para nada de esto, sino que Dios nos creó para que nosotros podamos ser libres, para adorar su nombre, para alabar. Esto yo lo comprendí de grande, conociendo a Cristo. Pero no, nunca es tarde. Si hoy estamos acá, tenemos esa esperanza y que podemos venir y tenemos enfermedad del cuerpo, bueno, tenemos a Cristo, que Él nos puede sanar. Tengo enfermo mi corazón, tengo enferma mi alma. Bueno, Cristo es el único que puede sanar mi alma. Cristo es el único que puede sanar mi corazón. Él es el único que puede levantarme de esta parálisis y enseñarme a caminar. Él es el único. Y que cuando esté en problema, Él seguro que va a extender mi mano y me va a levantar. No me va a dejar solo. El que a mí viene, la palabra dice, no lo echo fuera. Mirá qué importante que si nosotros venimos a Jesucristo hoy, tenemos este tiempo. Estamos viviendo un tiempo, la verdad, terrible con la pandemia y con todas estas cosas que no se vivieron. Yo no tengo recuerdo, tengo 50 años, no tengo recuerdo de una pandemia, de algo así, a donde nos tenemos que estar aislados, a donde las personas se mueren. Hoy miraba también una película que es nueva, la puso Florencia, y que cae fuego del cielo, meteoritos del cielo, y todas las personas empezaron a robar y empezaron a hacer destrozo, tiro, que esto, que el otro, sin saber, ¿no?, que se estaba viniendo el fin del mundo, se estaba viniendo el fin de lo que era, pero ellos estaban preocupados por la plata, preocupados por esto, por el otro, y había este matrimonio que estaba preocupado por salvar su vida, ¿no? Y este tiempo son tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo. ¿Cómo voy el horario? ¿Ya está? Se está cumpliendo la palabra de Dios y las cosas malas, hay pestes y hay un montón de cosas nuevas, enfermedades nuevas, ¿no?, que están pasando en el mundo. Las personas se mueren, las personas que están sin Cristo. Pero nosotros tenemos esta oportunidad, que no va a haber pandemia, ni no va a haber nada, no va a haber enfermedad que pueda separarnos de Cristo, del amor de Cristo. Y si tengo que morirme así, hermano, porque es así, si tengo que partir de este mundo por la pandemia o porque me pase un accidente o por algo, mi vida no está aferrada a esto del mundo, mi vida no está aferrada. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo que vivir en beneficio de la obra, bueno, no me queda otra, pero mucho mejor es estar con Cristo, es partir. Él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ojalá que Dios me lleve para poder estar en su presencia, porque él estaba padeciendo hambre, desnudez, cárcel y miles de cosas en la carne. Y él sabía que estando con Cristo no iba a padecer más. Moisés, cuando Dios lo puso frente a la tierra prometida, le mostró y no pisó la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Moisés? Se fue a un lugar con Dios. No vio muerte, lo arrebató Dios, se fue a su presencia, que creo que era mucho mejor que estar en ese lugar, en esa tierra prometida, natural. ¿No? Creo que la presencia de Dios era lo mejor que había. Entonces, y yo escuché un montón no, pero Moisés no vio No, sí, la tierra prometida, con Cristo estaba, ahí, a donde ya no iba a sufrir más, venía sufriendo con el pueblo, con todo. Y esto es lo que quiero, que nosotros no nos aferremos a la vida. ¿Estamos enfermos? Bueno, vamos a pedirle a Dios, vamos a clamar, vamos a echar fuera demonios. Tenemos la autoridad de Cristo, Él nos da la autoridad. Tenemos la autoridad también y para orar por los enfermos que se sane. Pero si así no fuera, bueno, mi hermano, me voy con Cristo. No tengo mi vida aferrada a esto, no me conviene, porque es perecedera, no dura para siempre. Entonces mi vida tiene que estar con Cristo. Pero hoy viniste por primera vez, bueno, mirá, porque Cristo, el amor que tiene, Él quiere sanarte, Él quiere alimentarte, Él quiere hacerte descansar en el césped, en el pastito, que vos puedas tener este descanso.
El descanso es, viste, cuando vos descansás, que no tenés preocupación por las cosas que te están pasando, las cosas del mundo. Bueno, este es el descanso, que la paz que Dios puede darte. Y si sos discípulo y estás flaqueando en la fe, mi hermano, déjame decirte que Cristo te puede extender la mano para levantarte. Y que cada paso que das sobrenatural, animate, y que cada paso que podés dar sobrenatural, el rostro de Jesús se va a hacer cada vez más clarito. Cada paso de fe que vas a dar, sobrenaturalmente, el rostro de Jesús se va a acercar. Vos te vas a acercar al rostro de Jesús y ya no lo vas a ver como un fantasma, lo vas a ver como a Jesucristo, como tu Salvador. Y si te tiene que extender tu mano, la mano te la va a extender, no lo dudes. Pero que nosotros podamos estar aferrados a Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Y que mi vida tiene que andar en fe, no importa. ¿Estás pasando mal, hermano? Bueno, habla con alguien que pueda ayudarte, que te pueda administrar, que te pueda dar una inyección de fe para poder salir. Y vas a ver que vas a vencer y que cuando venga otra prueba la vas a vencer también. Porque una victoria te sirve para otra y para que tu fe vaya creciendo. Así que quiero pedirte, vamos a ponernos de pie y que podamos ser conscientes de esto. Mirá, Jesucristo salió de la barca. Jesús salió de la barca y nos vio a todos. Me pongo yo en primer lugar, nos veo a todos. Si estamos enfermos, si venimos enfermos, ¿cómo venimos a su presencia? ¿Cómo estamos? Lo importante, ¿sabes qué es? No es si estás enfermo o si estás triste o angustiado. Lo importante es que vos puedas venir a la presencia de Dios, porque ese es el principio de tu victoria. Ese es el principio de la solución a tu gran problema. Yo quiero invitarle a los chicos de la adoración. Y que vos seas consciente que Jesús es el que está en medio nuestro. Acá no hay nadie, ninguno tenemos milagros, sino es que Jesucristo está en nuestras vidas y Él hace milagros. Usa nuestras vidas, usa nuestra boca, pero es Jesucristo el que mira tu corazón. Cerrá tus ojos y pensá en Cristo. Pensá que Él te está mirando, que Él salió de la barca y te vio como esta multitud, que muchos estaban enfermos, hambrientos, muchos no tenían hogar, o no tenían trabajo, o tenían la familia destrozada, o habían perdido familiares, o tenían familiares encarcelados en ese tiempo. ¿Cuál será tu situación? No la conozco, pero sé que Él ve tu corazón, Él ve lo más profundo de tu corazón, y aunque por ahí muchas veces podamos ponernos un cartel o una máscara, creo que a la noche, cuando nos acostamos en nuestra almohada, cuando nadie nos ve, Él es el que siempre está al lado nuestro. Porque Él es el que nos eligió. Me eligió a mí y te eligió a vos. Por eso hoy estás acá. Y te mira cuando estás en tu cama, en tu almohada, ve tus lágrimas, ve cuando estás llorando, ve cuando estás triste. Ve cada situación en la cual te encontrás. Levanta tus manos.